AMASFAC. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda su servidor Ricardo Rosado, miembro del Comité Nacional de Salud y Vida de AMASFAC. Primeramente me gustaría agradecer nuevamente y como siempre a Omar, que se encuentra en los controles. Gracias, Omar, por el apoyo que siempre nos brindas. Primeramente me gustaría saludar y darles la bienvenida en nombre de nuestro presidente nacional, Alejandro Sobera, y a nombre de nuestro presidente del Comité de Salud y Vida, el actuario Julio Verduzco. Y pues bueno, para entrar ya en materia, me gustaría dar una pequeña semblanza acerca de nuestro invitado del día de hoy, el señor Arturo Hernández. Él es nacido en la Ciudad de México en el año de 1983, es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha estado involucrado en procesos de comercialización de productos y servicios durante más de 20 años. Cuando tuvo sus pininos en las ventas consultivas para una compañía de intercambio de tiempos compartidos, y desde entonces ha colaborado en diversas empresas transnacionales en el área de salud, calidad del servicio y marketing, hasta que retomó su carrera comercial en la compañía de asistencia de una reconocida aseguradora francesa, en donde se involucró por primera vez en el mundo de los seguros de viajero hace un poco más de 8 años. Tras su paso por la empresa, una empresa de energía también francesa, creando nuevos productos y servicios para sus clientes, decidió volver al segmento de viajes en Asiscard, donde desde hace 2 años se ha enfocado en liderar los esfuerzos por posicionar a la empresa de asistencia en viaje Top of the Mind en el segmento asistenciador y asegurador. Nuevamente le doy la bienvenida y agradezco mucho que esté el día con nosotros a Arturo Hernández. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y pues muy contento, muy agradecido, muy ilusionado. Creo que esta es una plática muy importante, sobre todo en estos tiempos. Y qué mejor que ir de la mano de la AMASFAC y gracias a tu intervención para poder brindar esta pequeña plática el día de hoy. No, hombre, al contrario, la verdad es que es un honor y creo que esto se da, y creando un poquito el preámbulo, de la necesidad que está teniendo la gente hoy, pues de salir ya pues de viaje. Muchos de ellos viajes de negocio. Creo que hoy el tema de los viajes se está incrementando de forma importante, no nada más el tema de placer. Y bueno, también hay gente que es una realidad que está viendo cada vez más turismo de vacunas, turismo médico, y creo que hoy algo que es sumamente común es que nos llamen nuestros clientes a los agentes de seguros para solicitarnos coberturas para poder salir de viaje, obviamente principalmente pensando en el COVID. Pero bueno, hoy creo que lo interesante es poder conocer el otro punto de vista o la otra cara de la moneda. Nosotros normalmente conocemos y somos expertos en las coberturas de las aseguradoras, en la emergencia en el extranjero, pero hoy que tenemos a una asistenciadora, pues qué mejor que poder conocer cuáles son las diferencias e incluso saber cómo podemos de alguna forma complementar el servicio y el producto que hoy nosotros como agentes de seguros manejamos con una póliza, en este caso de asistencia. Entonces, pues bueno, les dejo con Arturo, que nos va a poder platicar un poquito más acerca de ello. En el chat, como siempre, estaremos recibiendo sus preguntas para que, bueno, mientras se va dando la plática, las pueda ir haciendo Arturo y podamos ir solucionando todas las dudas. Así que, Arturo, este espacio es todo tuyo y pues bueno, te dejo con tu público. Muchísimas gracias y nuevamente gracias a todos y gracias por su tiempo. Esperemos que esta información les sea de utilidad, pero que sobre todo podamos identificar si realmente nuestros asegurados están verdaderamente seguros cuando viajan al extranjero. Creo que la pregunta que se hizo al momento de crear la invitación es muy válida. Cuando viajamos al extranjero, ¿realmente lo estamos haciendo seguros?
Puede ser que ya contemos nosotros con nuestro producto de gastos médicos mayores y que tenga la extensión de cobertura en el extranjero. Pero hay ciertas limitaciones y especificaciones que no son del todo claras al momento de adquirirlo y que muchas veces el alcance queda un poco corto a las expectativas de los clientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a identificar en esta pequeña plática? Prácticamente cuáles son todos esos elementos que debemos de tomar en cuenta al momento de ofrecerle un producto a nuestros asegurados que complemente a la perfección lo que ya tienen contratado con nosotros, pero que además les sirva y les sea de verdadera utilidad cuando esté en un viaje por el extranjero y también en viajes nacionales, pero específicamente en el extranjero. Entonces, bueno, pues prácticamente vamos a ver unos ejemplos. Estos ejemplos no son hipotéticos, son ejemplos reales de casos que nos han compartido mismos asegurados, agentes de seguro que prácticamente se han encontrado con estas circunstancias por parte de sus asegurados y que de alguna manera pues sí fijan un precedente sobre qué es lo que debemos de tomar en cuenta al momento de viajar también. Y nosotros estando en el segmento, específicamente en el segmento asegurador, sabemos que la conciencia como tal de adquirir un seguro en México es relativamente baja si lo consideramos con otro tipo de productos y servicios. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la parte de travel, probablemente travel sea el producto en el que menos piensan o menos pensaban los viajeros cuando estaban a punto de crear un viaje. Prácticamente, ¿qué es lo que estás pensando? Estás pensando en las maletas, estás pensando en el avión, estás pensando en el hospedaje, en lo que van a comer, en los tours. Ahora que ya es un hecho, estás pues buscando tu agenda para la vacuna. La verdad es que hay muchísimos temas que los viajeros suelen tener siempre pues en su mente todo el tiempo cuando están planeando un viaje, y casi siempre, como en algunos otros segmentos, el seguro, el programa, el producto de asistencia en viaje se queda un poquito fuera de los planes. Sin embargo, y como se los voy a comentar un poquito más adelante, la conciencia de los viajeros por viajar protegidos está creciendo y creciendo de una manera bastante acelerada. Y aquí en la imagen vemos a una familia que puede ser cualquiera de las nuestras, en donde fueron al Caribe, y lo primero que pensaron al ir al Caribe, bueno, pues era disfrutar el agua turquesa, las playas blancas, la comida exótica, los sonidos. En realidad uno va muy poco predispuesto a poder enfermarse en el viaje, prácticamente es en lo que menos piensas. Comes de todo, descubres nuevos sabores, cosas que nunca habías probado en la vida, cosas que tus hijos jamás habían probado en la vida, y es parte de la experiencia. Eso es lo que uno busca cuando está de viaje. ¿Y por qué no darse una pequeña escapada y asolearse horas bajo el sol? Obviamente ya en los horarios que recomienda la Organización Mundial de la Salud, antes de la 1 de la tarde y después de las 4 de la tarde es lo ideal, pero pues digamos que puede ser que a algunos se nos pasa un poquito el tiempo al momento de estar disfrutando el sol. Entonces, ¿qué pasa? Probamos cosas nuevas, nos quemamos de más y tenemos que ir al doctor. La familia Gómez viajó al Caribe. En efecto, cuenta con un seguro de gastos médicos mayores con cobertura en el extranjero, y uno de sus hijos tiene una intoxicación porque nunca en la vida había probado mariscos, y uno de los papás tiene quemaduras de sol de segundo grado, que puede llegar a suceder si nos quemamos más de 3 horas bajo el sol intenso. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos acuden a un médico, no requiere un proceso de hospitalización, solamente acuden a un médico local, y por supuesto que van a tener que pagar por lo que sucedió. Sin embargo, al momento de revisar si lo cubría su seguro de gastos médicos mayores, en realidad no lo va a cubrir, no tiene cobertura. ¿Por qué? Porque su seguro solamente va a cubrir accidentes y hospitalizaciones o enfermedades que puedan poner en riesgo la vida o alguno de los miembros del cuerpo. Entonces, en realidad, a pesar de que tenían un seguro de gastos médicos mayores con cobertura en el extranjero, estos dos casos, que son muy comunes cuando la gente viaja al extranjero y cuando viaja a las playas, intoxicación por comida y quemaduras de sol,
no están cubiertos por el seguro de gastos médicos mayores. Entonces, a pesar de que creían que estaban protegidos, en realidad no estaban protegidos. No viajaron tan seguros como se habían imaginado. Y este es un segmento, es probablemente el segmento que más viajes realiza en el mundo, que más viajeros tiene prácticamente en todos lados, y es el de viajes de placer. Y después tenemos aquí a Elena. Elena es un alto mando de una compañía transnacional. La mandaron a un proceso de implementación a China. Está prácticamente súper metida en todo el proceso de negociación. Está ya cerrando el contrato. Le está yendo súper bien. Ya cuando está a punto de volar de regreso a México, le comentan que no puede subirse al avión porque tiene COVID. Entonces, a pesar de que no había mostrado ningún síntoma, se tuvo que realizar la prueba de PCR antes de subirse al avión y la prueba indica que en efecto tiene COVID. No tiene ningún síntoma, es asintomática. Sin embargo, por los reglamentos que tiene la aerolínea que estaba a punto de tomar, no puede viajar. Entonces, Elena, un alto mando corporativo, su empresa la tenía dentro de la póliza colectiva de gastos médicos mayores, se fue en viaje de negocios a Asia, adquiere COVID, pero no es necesario hospitalizarla, entonces tampoco el seguro de gastos médicos mayores interviene en esto, pero no puede regresar a México. ¿Qué pasa? Que los gastos de hospedaje y alimentación que va a tener que cubrir en el tiempo que tenga que estar en China, mientras le puede salir una prueba negativa, es decir, que ya prácticamente su cuerpo ya desalojó el virus y ya la última prueba es negativa y entonces ya puede volar de regreso a México, todos esos gastos no están cubiertos, ni los de reagendar el vuelo, ni los de hospedaje, ni los de alimentación, prácticamente todo eso es adicional. Y los seguros de gastos médicos mayores con cobertura en el extranjero no lo tienen. Entonces eso también es algo muy, muy importante. No solamente son los gastos médicos, sino todos los gastos en los que puede convertirse un problema cuando estamos en el extranjero. No solamente es lo médico, puede ser que se pierda el equipaje, puede ser que hay algunos productos con seguro de pérdida de dispositivos móviles. La verdad es que hay muchísimas circunstancias, además de la médica, que también pueden ocurrir durante un viaje y que desafortunadamente en un producto de gastos médicos mayores no estaría cubierto como tal. Y aquí tenemos a un estudiante de posgrado, está a punto de realizar su viaje, ya sabe el destino a donde va a ir. Sin embargo, ya sabemos que cuando alguien se va a Europa a estudiar un posgrado, francamente es una puerta al mundo. Entonces, no solamente vas a visitar Europa, sino que vas a visitar prácticamente todos los lugares que jamás te hubieras imaginado. Entonces, de repente lo vamos a tener en Estambul, de repente va a estar visitando las pirámides de Egipto y de repente a lo mejor ya ese mismo viaje que lo está llevando hacia el Medio Oriente lo lleva hasta Irán, ¿no? Entonces, por supuesto que son viajes súper ricos, son viajes necesarios. Si sus hijos en algún momento les dicen que van a ir a España y que nada más se van a quedar en España, déjenme decirles que eso no es cierto. Van a visitar prácticamente cualquier rincón del mundo que puedan hacer una vez que estén fuera de México. Aquí tenemos el caso de Alan, que tiene 26 años, viaja de estudios, planea viajar por todo el mundo ya que está allá. Él sí cuenta con un seguro de viajero, y ya en la última parada antes de regresar al lugar en donde sigue estudiando, sufre un esguince en el tobillo. En una caminata por las praderas de Irán, sufre un esguince en el tobillo. ¿Y qué pasa? Y esto es algo muy, muy importante y que también debemos de tomar en cuenta. A él, el seguro de viajero que adquirió, no tiene cobertura en países que entran dentro de la lista de exclusiones de la OFAC. Es decir, todos aquellos territorios que la OFAC tiene delimitados como peligrosos o fuera de comercio, no están cubiertos por estos productos de seguro de viajero. Y desafortunadamente no solamente son países como Irán, Irak, Siria, etcétera, que tienen conflictos bélicos pues latentes o intermitentes, sino que también países como Cuba quedan quedan dentro de la lista del OFAC y por lo tanto fuera de la jurisdicción del producto de seguro de viajero. Entonces, desafortunadamente, a pesar de que Alan iba
con un seguro de viajero y con la tranquilidad de que esto lo iba a poder cubrir ante cualquier inconveniente, el lugar en donde ocurrió el siniestro no forma parte bueno, más bien forma parte de una lista de países que están excluidos de la cobertura. Entonces, estamos hablando de tres segmentos muy importantes, que es el segmento de placer, ¿no? Es el segmento corporativo, que de hecho prácticamente a raíz de la pandemia fue el primer segmento que empezó realmente a viajar, y el segmento estudiantil, que prácticamente a partir de septiembre va a ser uno de los que más levanten el mundo del turismo a nivel global. Estos tres segmentos tienen necesidades distintas, pero pueden cubrirse a través de productos de asistencia en el viaje o productos de seguros de viajeros. Sin embargo, hay muchos factores que debemos de tomar en cuenta al momento de elegir un producto para nuestros asegurados. Entonces, si nosotros tomamos estos tres ejemplos, ¿viajaron realmente seguros al extranjero? Dos de esos casos tenían un seguro de gastos médicos mayores y otro de ellos tenía un seguro de viajero como tal. Sin embargo, ¿viajaron realmente seguros? Ahí no sé si alguien nos quisiera comentar algo. Mira, en esta ocasión no tenemos a nadie, o sea, la gente no puede interactuar, digamos, en persona de voz, pero bueno, Bien. por el chat podrían escribirnos si alguien tuviera pues un comentario, ¿no? Y realmente creo que sí, pues sí es importante hacernos esta pregunta, ¿no? Porque, pues como dices, podrían ir a lo mejor con la mejor póliza, con una póliza internacional incluso, y a lo mejor no estaban totalmente seguros, ¿no? Nos dicen aquí en el chat, Alberto Rodríguez, no viajaron realmente seguros. María Concepción, depende de la suma asegurada contratada en ese seguro. José Ramón Villanueva, ¿cuánto es una suma asegurada suficiente para un seguro de viajero? Ahorita tocamos esta pregunta. Pero bueno, yo creo que realmente no viajaron completamente seguros, ¿no? Sí, en efecto. La verdad es que su plan, uno realmente no viaja tomando en cuenta que algo malo te puede pasar. Sin embargo, nosotros en el segmento en el cual estamos y la forma en la cual trabajamos, sabemos que cualquier incidente puede suceder en cualquier momento. Entonces, ok, perfecto, gracias. Francisco José nos comenta que en un caso de intoxicación por alimentos, los de gastos médicos sí lo cubrieron. Sí lo cubren en algunas pólizas. Sin embargo, también cabe señalar que la parte de gastos médicos mayores en el extranjero funciona vía reembolso en la mayoría de las pólizas y de las aseguradoras. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor un caso de intoxicación puede costar entre unos 300 y unos $800, dependiendo del nivel, si es que no se complican. Y por lo regular, cuando uno va de viaje, no tiene un extra como tal para poder atender ese tipo de casos en el extranjero. Y dentro de las preguntas que nos hacen es sobre la cobertura de COVID, ¿está incluida o es una cobertura adicional? ¿Se requiere algún periodo esperado de esta atención inmediata? En realidad depende muchísimo del producto contratado. Hablando específicamente de AssistCard, AssistCard cubre COVID como cualquier otra enfermedad, entonces todos los gastos médicos relacionados con la adquisición de COVID en el extranjero están cubiertos. Y sí, la verdad, hay algunas pólizas de gastos médicos que sí cubren un caso médico como intoxicación, sin embargo, la gran mayoría de las coberturas son vía reembolso. $2,000. Aquí esto es algo muy, muy importante. En un caso de intoxicación, la suma a la que llegó ese caso fue de $2,000. Entonces, es impresionante. Ahora, no todos los casos llegan a hospitalización, y si fue un caso que no llegó a hospitalización, entonces ahí se maneja vía reembolso. Pero es correcto, son muy, muy caros los casos de gastos médicos mayores en el extranjero. No sé si quieras ir Sí. siguiendo con tu presentación. Yo te junto las preguntas más adelante para que a lo mejor, pues bueno, a lo mejor vayas avanzando con tu presentación, Claro. y dejamos las preguntas para
conforme se vayan presentando, ¿no? ¿Te parece? Perfecto, buenísimo. De hecho. Entonces, aquí, esta es una pregunta muy importante que debemos de hacer prácticamente hacia nuestros asegurados y que nosotros tenemos que ser conscientes de ellas para poder tomar en cuenta algún producto que realmente nos vaya a dar la protección que estamos buscando. ¿Qué se debe tomar en cuenta al contratar un producto para viajeros? La solidez de la compañía. Muchas de las aseguradoras que se comercializan tienen la solidez suficiente, y para poder registrar un producto ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se debe de probar vía actuarial toda la solvencia que se tiene para poder cubrir el riesgo total. Entonces, si es un producto que está registrado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es un buen producto. Si es un producto de asistencia que no necesariamente debe estar, que en realidad no debe estar registrado ante la Comisión Nacional, lo que se debe de buscar es que quien ofrezca ese producto sea lo suficientemente sólido y que también tenga experiencia en el ramo. Y esto es muy, muy importante. Cuando hay algunas compañías que tienen prácticamente coberturas por todos lados y que de repente deciden sacar el producto de travel es muy, muy complicado. Y específicamente en el ramo asegurador, en el segmento asegurador, estamos hablando de un producto multirramos. ¿Por qué? Porque tiene componentes de vida, porque tiene componentes de daño, porque tiene componentes de gastos médicos mayores. Entonces, ¿qué pasa? Que el registro es muy, muy complicado y por eso son pocas las aseguradoras en México que ofrecen el producto. Entonces, ¿qué pasa? Que también existen muchas compañías de asistencias multirramos, que tienen asistencias en salud, que tienen asistencia en auto, que tienen asistencia al hogar, y que de repente sacan un producto de asistencia en viajes. Pero el producto de asistencia en viajes es particularmente complicado de operar porque es muy distinto a tener un siniestro de auto en una ciudad o en una carretera de México que un caso de emergencia hospitalaria en el extranjero. Entonces, por eso también la experiencia en el ramo es muy, muy importante, y que tengan experiencia en productos de travel es indispensable. Esto también es muy importante, que no tenga excepciones territoriales. ¿Esto por qué? Porque precisamente como en el ejemplo que veíamos en la parte del estudiante, que de hecho eso sí sucedió, y a mí me tocó cuando estaba en la compañía de asistencia francesa, en donde administramos el producto del seguro de viajero de una de las tarjetas más exclusivas del mercado. No puedo decirles mucho más, pero bueno, prácticamente cuando yo estaba ahí, tuvimos el caso de un estudiante que en efecto estuvo prácticamente por todo el mundo, y en el lugar en donde le ocurrió el siniestro no tenía cobertura. Entonces, ¿qué pasa? Que lo ideal sería que el producto que están contratando no tuviera excepciones territoriales. ¿Por qué también es importante? Porque si nosotros pensamos que nuestro segmento es el mexicano, el tercer país al que más mexicanos viajan al extranjero es Cuba. Y una vez que se reabran las fronteras, también va a ser un destino muy, muy habitual por parte de los viajeros mexicanos. Entonces, por eso es muy, muy importante que el producto que se contrate pueda ser sin excepciones territoriales, es decir, que cubra en todo el mundo. Y este también es con sumas aseguradas realistas. ¿Y por qué decimos realistas? Porque puede ser que algunos productos te ofrezcan coberturas sin límite. Desafortunadamente, algunas aseguradoras que tenían productos sin límite para gastos médicos en el extranjero tuvieron que sacar su producto del mercado tras la pandemia. ¿Por qué? Porque en efecto el riesgo acumulado era muy, muy grande. Y hay algunos viajes en donde probablemente por el costo promedio de los casos, y hace rato hacían una pregunta con relación a eso, ¿qué suma asegurada es recomendable para poder viajar? Y realmente depende de varias cosas, pero número uno, depende de la duración del viaje. Identificar si el viaje va a ser muy largo, probablemente el poder tener una suma asegurada que vaya
pues cubriendo distintos eventos que se pudieran tener durante un viaje largo es muy importante. Pero también el destino es muy importante. Probablemente para un viaje a Sudamérica por una semana, una suma de $35,000 sea suficiente para poder cubrir cualquier inclemencia. Sin embargo, si es un viaje a Estados Unidos, el costo promedio de los casos de COVID en el extranjero, bueno, en Estados Unidos específicamente, fue de $145,000 de casos hospitalizados de COVID en el extranjero. Entonces, por supuesto que un producto de $35,000 no va a ser suficiente. Entonces, esos son los parámetros que se deben de tomar en cuenta para decir cuál es el producto que más me conviene. Oye, Arturo, perdón que te interrumpa. Quitando el COVID, o sea, solamente con accidentes o cualquier otro tipo de enfermedad, en Estados Unidos, ¿cuál consideras tú que es el promedio de costo en una atención médica? El promedio de costo está en $4,500, pero estamos hablando de que la mayor parte de los siniestros son casos menores. Es decir, puede ser una faringitis, puede ser una infección estomacal, puede ser quemaduras de sol, que son prácticamente los 3 casos más comunes que tenemos en Estados Unidos. El costo promedio es de $4,500. Sin embargo, si nos vamos a algo un poquito más complicado, como puede ser una apendicitis, que como lo sabemos, y en gastos médicos mayores sabemos que puede ser más común que cualquier otra cosa que pueda llevar a alguien al hospital, pues prácticamente una apendicitis en Estados Unidos puede costar $30,000 si no se complica. Si se llegase a complicar y deriva en peritonitis, estamos hablando de que hay casos que llegan a los $80,000. Entonces, pensando en ese tipo de casos, ¿no? En donde realmente sí, el costo promedio puede ser relativamente elevado si son casos menores, pero los casos mayores, la verdad es que sí es muy, muy caro. ¿Tú qué suma asegurada recomendarías entonces? Para Estados Unidos... Para viajar tranquilo, ¿no? Para viajar tranquilos, para Estados Unidos, una suma asegurada mínima de $150,000 sería lo ideal, si el viaje es menor a 30 días. Si el viaje es mayor a 30 días, la verdad es que recomendamos que vayan con sumas aseguradas a partir de $250,000. Hay algunas compañías como SeaCard mismo que tiene coberturas de hasta $1,000,000 que pueden fungir para viajes más largos. Correcto. Oye, fíjate que algo que llama la atención, Arturo, digo, eso que me dices ahorita de los siniestros promedio de $4,500, es que eso sí, aunque tengas una póliza de gastos médicos mayores, con la urgencia en el extranjero, ese tipo de cosas no se van a cubrir en la póliza porque no ponen en riesgo la vida ni la viabilidad de algún órgano. Entonces, digo, aquí da algo importante que oye, lo más común que se reclama en el extranjero, solamente una póliza de asistencia lo va a poder cubrir. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. Sí, por ejemplo, un caso de faringitis que en realidad es muy, muy común y que antes de la pandemia pues era, o sea, se podía ver como prácticamente cualquier otra enfermedad, pero era de lo más común para gente que acudía a una sala de urgencias de Estados Unidos y le hacían los exámenes, le daban los resultados y le daban el medicamento. Eran casos entre $800 y $1,200 únicamente por faringitis. Entonces, por supuesto que esto ningún seguro de gastos médicos mayores lo hubiera cubierto y es prácticamente lo más común que hay. Y algo que también vale la pena mencionar, si bien COVID como tal entra dentro de enfermedades pandémicas, hay algunas compañías de asistencia en viajes que ya decidieron incluirlo dentro de sus términos y condiciones para poder atenderlo como cualquier otra enfermedad común. Entonces eso también es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque puede haber casos como los que mencionábamos en donde no se requiere hospitalización y solamente un seguimiento. Sin embargo, la consulta inicial, los medicamentos, los análisis, las pruebas, etcétera, la verdad es que son casos relativamente caros y que como no cayeron en un proceso de hospitalización o no ponían en riesgo uno de los órganos, entonces no iban a ser cubiertos por el seguro de gastos médicos mayores. Sí, qué importante. Digo, aquí nos comenta Sergio Charles que la apendicitis y peritonitis sí se cubriría con emergencia en el extranjero. Sí, es correcto. La verdad es que
Digo, obviamente ahí se pone en riesgo la vida y la viabilidad de algún órgano. En ese caso sí entra. A lo que me refería es que un dolor de garganta, un dolor estomacal, una infección en el estómago, ese tipo de cosas, como tú dices, pueden gastarte $1,000, $1,500. Y es una póliza de gastos médicos, no te lo va a cubrir. Oye, nos pregunta aquí David Ponce. Arturo, una duda. La suma asegurada en las tarjetas anuales, digo, ya a lo mejor ya estamos hablando de algún tipo de producto muy específico, pero bueno, en estas, para viajes largos, digamos, en las empresas de asistencia, ¿se reinstalan automáticamente las sumas aseguradas después de una asistencia médica o tienes que volver a comprar, digamos, una bolsa de dinero nueva, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Para los viajes largos, en realidad, es un monto máximo global, pero este se va pues restando de cada uno de los siniestros que se pudieran tener. Es por eso que mientras más protegidos o mientras mayor sea la cantidad, mejor. Ok, correcto. No sé si igual aquí, Sergio. Si escuché bien, la sugerencia es tener algo de $35,000 de suma asegurada como mínimo por viaje menor a 30 días. ¿Es correcto? Para Sudamérica, Caribe, probablemente sea buena idea. En Europa, la cantidad mínima exigida por parte de Schengen, la comunidad Schengen, que es una comunidad, pues digamos, adicional a la Unión Europea, en donde varios países de la Unión Europea están también metidos. Lo que te piden para un viaje de más de 90 días es que tengas forzosamente una cobertura de 35,000 euros. Sin embargo, son cantidades chicas. Para Europa y Estados Unidos sí se recomienda que sea por lo menos de $60,000 para viajes de menos de 30 días. Correcto, Arturo. ¿Quieres seguir con la presentación? Sí, sí, por supuesto. Esto también es muy, muy importante. Puede haber algunos casos, puede haber algunos productos que son, como lo denominamos en el mundo de las asistencias, eh, que te llenan de cobertura, son productos elefante, te llenan de coberturas súper variadas que probablemente nunca vaya a utilizar un estudiante. Por ejemplo, eh, regreso anticipado por siniestro en el domicilio. Si es un estudiante que todavía vive con sus papás, pues si pasa algo en su domicilio, en realidad quienes van a atender ese caso van a ser los papás. Entonces, esa cobertura de regreso anticipado probablemente no sea necesaria. Sin embargo, van sumando al costo de la póliza. Entonces, ¿qué pasa? Que lo ideal es que pudieran tener dentro de su oferta de productos pues coberturas específicas para cada uno de estos segmentos, que se agrupan muy bien en estos tres, que es de placer, corporativo y estudiantil, pero también hay algunos otros segmentos que se pueden abordar, como lo puede ser viajes de convenciones, algunos segmentos masivos, inclusive operadores de líneas terrestres. La verdad es que hay productos que ya son muy de nicho, pero que sí vale la pena pues abordar dependiendo de las necesidades que se tengan para el viaje. Y ya, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos en AssistCard? ¿Y quién es AssistCard? Y les cuento un poquito, y retomando un poquito cómo fue que yo entré a trabajar a AssistCard. La verdad es que cuando nosotros estábamos desarrollando la oferta, estábamos renovando la oferta de productos de viaje para esta institución financiera de renombre mundial, cuando yo trabajaba en la empresa de asistencias de la aseguradora francesa, necesitábamos un modelo a seguir para poder modificar la cartera de productos que teníamos en ese momento. Y en realidad nuestro modelo a seguir fue AssistCard. ¿Por qué? Porque era la única compañía específica de asistencia en viajes que solamente se había dedicado a asistencia en viajes y que había crecido de una manera orgánica muy, muy importante en los últimos 40 años. ¿Y quién es AssistCard como tal? Somos la organización que protege a viajeros con mayor presencia en todo el mundo. ¿Por qué podemos decir esto? Porque prácticamente la red de proveedores que tenemos a nivel mundial es propia y podemos brindar asistencia directa en más de 190 países. Y ese dato ninguna otra compañía, alguna otra compañía aseguradora
alemana muy grande, que es la más grande de seguros de viajero en el mundo, no tiene una red propia como la nuestra. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Que a través de esta red de servicios y de proveedores, brindamos la protección para todo tipo de viajero, desde placer, negocios y estudiantiles. Entonces, eso somos nosotros en AssistCard. Somos la compañía encargada de proteger a los viajeros en todo el mundo. Se formó hace casi 50 años, en 1972, y prácticamente nació en Argentina y fue una compañía que creció de la mano de las agencias de viaje tradicionales, buscando crear productos que cubrieran a los exiliados europeos que venían a América y específicamente a América del Sur, y que también se pudiera proteger a todos los viajeros dentro de Sudamérica y a todo el mundo. Entonces comenzó prácticamente en Argentina hace casi 50 años y de ahí poco a poco fue subiendo desde el Cono Sur, Chile, Uruguay, Brasil. Actualmente tenemos presencia comercial en Perú, en Colombia, en todos los países de Centroamérica, y llegó a México hace casi 30 años. En donde también comenzó a crecer mucho de la mano de las agencias de viaje tradicionales. Sin embargo, fuimos pues modelando nuestro negocio para poder adaptarnos también a las nuevas necesidades del mercado. Y ahí es en donde entraron las agencias de viaje en línea, los mayoristas, los turoperadores. Ya no eran solamente las agencias tradicionales que hasta antes de la pandemia seguía siendo también una línea de negocios muy, muy fuerte para AssistCard México. Es en 2011 cuando Star Companies decide adquirir el 90% de las acciones de AssistCard para poder contar con un brazo de travel y poder potencializarlo en todo el mundo. Entonces, Star Companies forma parte, bueno, más bien es nuestra compañía matriz, y otra compañía que forma parte también de Star Companies y que también la conocen ustedes es Chubb. Chubb Seguros es, de hecho, el brazo asegurador de Star Companies en la parte de líneas personales y daños. Entonces, bueno, pues eso habla un poquito acerca de la fortaleza que se tiene en cuanto a estructura a nivel global y que también de alguna manera nos ha dado una mayor estructura para poder crecer prácticamente en todo el mundo. Arturo, creo que esto es importante, y tomando algunos de los comentarios que ponen en el chat. Nos pregunta, me llama la atención, por ejemplo, que Luz Delgado nos dice, oye, ¿cuál es la calificación de esta compañía? AssistCard. Y creo que tu comentario es importante porque, pues obviamente, pues vamos a querer saber qué compañía es la que nos está respaldando, ¿no? Para que realmente, pues como dices, viajemos seguros, ¿no? ¿Cómo está el mercado hoy de asistenciadoras? Ustedes son una de las empresas más importantes, pero ¿tú cómo consideras que está el mercado de asistenciadoras? ¿Cuántas hay? ¿Y cómo están calificadas? Es una muy buena pregunta, Ricardo. La verdad es que cada vez hay un poquito más de competencia en cuanto al número de compañías de asistencia en viajes. Sin embargo, la competencia real que nosotros podemos tomar en cuenta en el mercado es, nosotros ya estamos, digamos, en un nivel un poquito más arriba, en donde nuestra competencia real son los seguros de viajero. Y en donde si nosotros nos vamos al top of mind en cuanto a productos de protección al viajero, por supuesto que a nivel global está Allianz como la número 1. En el número 2, y específicamente en México es el número 1, es AXA en cuanto a percepción. ¿Por qué? Porque AXA es una marca enorme, ¿no? A nivel global es la marca número 1 de seguros. Y bueno, pues prácticamente su producto de viajero, si bien está atado a una institución financiera, también tienen un producto de asistencia en viajes que comercializan a través de AXA Partners. Y en top of mind, ¿no? Digamos que nosotros estaríamos en tercer lugar en cuanto a percepción del mercado. Sin embargo,
nosotros somos los únicos número uno, estamos especializados y es a lo único a lo que nos dedicamos, a asistencia en viajes. Entonces, prácticamente nuestra experiencia, la robustez del producto, la facilidad de adaptar las necesidades que encontramos en el mercado a nuestros productos y prácticamente el desarrollo tecnológico exclusivo que tiene AssistCard no lo tiene ninguna otra compañía de asistencia en viajes. Por supuesto, les puedo nombrar muchas más. Específicamente está Continental, que tiene una buena presencia en el mercado corporativo. Se podría decir que en B2B sus números se acercan mucho a los nuestros, pero en B2C y en B2B2C, o sea, es decir, generando productos para otras marcas para vender a sus clientes y en venta directa a los clientes, nosotros somos los número uno por mucho. Ahí también vale la pena mencionar, hay algunas otras compañías de asistencia que están empezando en el mercado de viajes. Sin embargo, pues ahí es en donde vale la pena ponderar la experiencia que tienen las compañías respecto a lo que van generando cada vez. Entonces, como tal, como compañía de asistencia en viajes, nosotros somos el número uno por mucho. Entonces, más bien nosotros estamos apuntando a acaparar negocio del segmento asegurador, que son compañías aseguradoras que tienen productos de viajero específicamente. De acuerdo, muchas gracias. Y aquí hay un dato que de hecho me parece que está relacionado con una de las preguntas y que tiene que ver con el rating que tenemos desde la casa matriz, y es prácticamente un A, que es un rating de excelente. Entonces eso también habla acerca de la solidez que tenemos para mantenerlos. Y esto es muy, muy importante porque sobre todo pensando en lo que tuvimos que enfrentar como compañía en una pandemia como la que estamos viviendo en este momento y en cómo impactó en el segmento de viajes, en realidad fue el primer segmento que fue verdaderamente afectado por la pandemia. Aquí es en donde se vio muchísimo la verdadera solidez de las ofertas que nosotros tenemos en el mercado. Fuimos la primera compañía de asistencia en viajes, eso lo iba a mencionar un poquito más tarde, pero para pensar un poquito en la solidez, la primera compañía de asistencia en viajes que decidió poner en términos y condiciones la atención de COVID como cualquier otra enfermedad, y de ahí vinieron inclusive también aseguradoras a modificarlo, pero pues había que tener todos los sustentos financieros, económicos, notariales para poder hacer ese tipo de declaraciones, y AssistCard las tiene, y las tiene pues un poco de sobra. Entonces, esto es un poquito, son los datos de lo que nosotros hemos hecho prácticamente desde la creación de la empresa. Hemos asistido a más de 20 millones de viajeros en el mundo. Nuestro producto se puede comercializar en 26 países, incluidos 3 estados de Estados Unidos. Como lo sabemos, el segmento asegurador en Estados Unidos tiene legislaciones por cada uno de los estados. Entonces, para poder comercializar en ciertos estados necesitas pues prácticamente generar el producto para poder venderlo específicamente en cada uno de los estados. Y bueno, pues somos más de 1,100 empleados en todo el mundo, y en México, bueno, pues como se los mencionaba, ya tenemos más de 30 países trabajando de la mano del sector asegurador. Arturo, ya están llegando más preguntas, no sé si quieras... Sí, adelante, sí. Esperamos a que toques esto, que a lo mejor esto va a... No sé si va a responder un poco o quieres que nos vayamos directo a las preguntas. La verdad es que creo que de alguna manera estos son generales de AssistCard que se pueden abordar también directamente o en cualquier otro momento. Digo que al final son muy similares en todas las asistenciadoras, ¿no? Totalmente de acuerdo. Inclusive muchas de las coberturas son también las tienen los seguros de viajero. Entonces, sí, en realidad lo podemos hacer. Si quieres, podemos ir respondiendo y después vemos esto que es el proceso de cómo funciona el producto. Perfecto. Mira, tenemos varias preguntas. Ya se nos empiezan a juntar. Nos pregunta... vamos a ver... María Concepción.
¿Alguna de las pólizas de viaje cubren complicaciones con la vacuna de COVID en el extranjero? Esa es una de las preguntas recurrentes que nos están haciendo. Te digo si hay alguna parecida. Nos preguntan también sobre los viajes para estudiantes, si ustedes pueden cubrir ese tipo de viajes, o sea, cuál es la característica que tienen que tener este tipo de pólizas. Hay algunos que nos preguntan aquí si se hace algún deporte, incluso, pues ya sea deportes normales, no tan riesgosos como el fútbol o algún otro deporte específico, si eso en una póliza de asistencia se puede cubrir. Y bueno, nos pone aquí, por ejemplo, Alejandro, pues que en su opinión, tal vez el tema de la vacuna no es muy legal, pero bueno, quería saber si se cubriría alguna reacción anafiláctica, un trombo, una afección que pueda suceder en horas siguientes a la aplicación de la vacuna durante un viaje. Perfecto. Si quieres, vamos un poquito por la parte de los temas y el primero que podríamos abordar es el tema de las vacunas. Como tal, todo proceso que se lleve a cabo de alguna manera que no está siendo coordinado por el equipo de asistencia médica de Asistcard o de cualquier otra aseguradora en realidad, suele quedar fuera de los términos y condiciones. Es decir, cuando uno se aplica una vacuna por voluntad propia, está accediendo a un tratamiento que no necesariamente está siendo recetado por una autoridad o por un equipo, un perito específicamente de la póliza contratada. Sin embargo, puede ser que muchos de los síntomas, y eso es algo que hemos hecho en Asistcard, algunos de los síntomas como tal, pueden no ser necesariamente, pueden explotar a raíz de la vacuna, pero pueden estar asociados a algún otro padecimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra parte? Es atenderlo como si fuera cualquier otro caso, y ya una vez que se identifica que si es una reacción secundaria derivada de la aplicación de la vacuna, entonces en ese momento, nada más vamos dando un seguimiento específico. Ya en caso de que se llegase a complicar más de lo normal, que en realidad los casos son muy, muy limitados y la verdad, te iba a preguntar. Es que hasta el momento y de los viajes que hemos protegido para gente que acude a vacunarse al extranjero, en realidad hemos atendido 4 casos, hemos mandado mucha gente a Florida y a Texas específicamente. Ya hemos mandado muchísima gente con el producto de Asistcard. En realidad, solamente un 3%, podríamos decir, ha tenido alguna reacción secundaria, en donde lo único que nosotros vamos dando es una especie de seguimiento. ¿Por qué? Porque no sucede no es algo más grave que un pico de fiebre, ¿no? Durante las 148 horas, y lo que nosotros vamos dando es seguimiento vía telemedicina, y vamos dando, pues, digamos, un seguimiento muy, muy puntual, y en caso de que haya alguna complicación posterior, bueno, pues ya derivamos a un proceso más complicado de atención. Eso creo que es importante, Arturo. ¿Cómo trabajan esa parte de la telemedicina? ¿Cómo trabajamos la parte de la telemedicina? Todo pasa por un proceso de triage. Si ustedes lo ven en todos los hospitales, en la sala de urgencias, el triage médico es el cómo van a atender los casos con base en la gravedad de la situación. Entonces, cuando tenemos casos que pueden ser muy, muy leves o moderados, pero que no requieren mayor atención o que merecen seguimiento posterior, puede ser un consejo médico telefónico, que es algo que de hecho hemos hecho con muchas reacciones secundarias a la vacuna, y pues prácticamente ir dando seguimiento. Si es algo que a lo mejor necesita una inspección visual y que ya sea un médico específicamente quien
pueda validar el estado real de la situación. Entonces es cuando ya nosotros activamos la parte de telemedicina, en donde un médico en cabina, vía nuestra aplicación, que se puede descargar prácticamente desde cualquier tienda de aplicaciones, eh, hace una auscultación visual de los síntomas. Puede ser derivado de un golpe, puede ser derivado de una inflamación de alguna área, puede ser inclusive pues algún síntoma relacionado con vías respiratorias, estomacales, etcétera. Entonces, hasta la medida de lo posible, vía nuestra esta teleconferencia, se trata de descartar cualquier síntoma verdaderamente grave. Y si el país, si la legislación del país en donde se encuentran lo permite, nosotros mandamos una receta vía correo electrónico y vamos dando seguimiento nuevamente a través de otras consultas. Hay algunos casos en donde, derivado de la consulta de telemedicina, nos damos cuenta de que es una situación más grave y entonces tenemos que proceder a un nuevo nivel de atención, que es ya urgencias médicas. Y ahí es en donde ya activamos todos nuestros protocolos para poder mandarlos al hospital donde los van a atender de la manera más oportuna y que de alguna manera podamos ya dar un tratamiento ya mucho más específico. ¿Qué pasa? Que también a raíz de la pandemia nosotros pues aumentamos nuestra capacidad de brindar telemedicina porque queríamos de alguna manera el reforzar las medidas de sana distancia y el evitar que los asegurados acudieran a centros hospitalarios en donde a lo mejor tenían una torcedura de tobillo y de repente acudían al hospital más cercano que tenían y en ese hospital estaban atendiendo casos de todo, incluidos casos de COVID, y por una torcedura en el tobillo terminaban también con COVID y llegamos a tener casos no específicamente así, sino que nos habían llamado cuando ya se habían autoasistido, habían acudido al hospital más cercano por una torcedura. Les digo este caso porque es un caso real. Acudieron por una torcedura al hospital que tenían más cercano y por estar en el hospital en la sala de espera adquirieron COVID. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nosotros buscamos hacer es que la gran parte o la gran mayoría de los casos que lo requieran sean atendidos vía telemedicina. Por eso ampliamos la capacidad que tenemos en esta tecnología, para evitar que los asegurados puedan exponerse a adquirir otras enfermedades en los centros hospitalarios más cercanos. ¿Qué tanto pueden ustedes atender, o digamos del 100% de sus reclamaciones, cuánto digamos se soluciona en la telemedicina, ¿no? Que es sin tener que llegar a un hospital? En realidad, gran parte de los casos, estamos hablando que solamente un 15% de los casos tienen que ser ya atendidos después de pasar por telemedicina. Solamente un 15% de los casos tienen que ser atendidos de manera urgente, ¿no? Ya en otro nivel. Pero nos ha ayudado de alguna manera también a un proceso de contención de costos muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ya se están filtrando única y específicamente aquellos casos que sí requieren una hospitalización o una atención mucho más especializada. Entonces, muchos de los casos que se ven vía telemedicina puede ser que con el consejo que se da directamente en la consulta y además el medicamento que se está recetando en ese momento, se resuelve el 85% de los casos que pasan a través de telemedicina. Entonces, eso es muy, muy importante. Muy bien. Oye, y en la parte nos preguntan varias personas de viajeros que están, pues, que van más de 6 meses, un año, que se van a estudiar. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este segmento de mercado? Es un segmento muy importante, es un segmento que va a retomar muchísima fuerza prácticamente para el siguiente ciclo escolar. Hay algunos países que ya van a reabrir sus fronteras, hay algunos que todavía están teniendo, dentro de los países que más mexicanos reciben en el extranjero es Estados Unidos, España, Alemania e Italia son los países a los cuales más mexicanos viajan para estudiar en el extranjero. Alemania e Italia todavía no han reanudado sus planes estudiantiles, sin embargo, parece que España pronto lo va a hacer y en cuanto España lo abra,
La verdad es que el segmento de viajeros estudiantiles va a explotar como hace mucho tiempo no se veía. Entonces, para ese segmento en particular, específicamente AssistCard maneja dos sumas aseguradas que suelen funcionar muy bien para los estudiantes, que son de $100,000 y $150,000 de cobertura. Nuestra estadía máxima en el extranjero es de 365 días consecutivos en el extranjero. ¿Qué pasa? Y esto es algo muy, muy importante y hay que tomarlo en cuenta. La comunidad europea, para todos los viajeros entre 90 días y 365 días, se consideran todavía viajeros temporales, pero por largas estadías. Y para esos viajeros en específico, ya se exige que tengan un producto que los cubra con por lo menos 35,000 euros. Pero 35,000 euros, la verdad es que no si es una persona propensa o si llega a tener algún percance, la verdad es que los 35,000 euros se van a ir muy, muy rápido. Entonces, por eso nuestras sumas aseguradas siempre van un poquito más arriba. Pero para ese segmento, más bien para ese tiempo de días, ya es obligatorio contar con un producto. ¿Qué pasa? Arturo, perdón, ¿hay algunos lugares donde te piden sumas aseguradas en específicas? O sea, específicas. Creo que España, Sí. Creo que hay así como que características especiales, ¿no? Sí, España, por ejemplo, España tiene una política en donde es un poco extraño el cómo lo manejan, porque también depende un poquito del criterio del cónsul que está teniendo el caso en ese momento. Sin embargo, dentro de las especificaciones que pide el consulado español para los viajeros mexicanos que van por motivos estudiantiles es contar con un producto ilimitado, pero ese ilimitado, si bien pareciera que es, sin importar el costo del siniestro, se va a cubrir hasta el 100%, hay algunos productos, como lo es el producto de Sanitas, que tiene esa cobertura como tal, y que de hecho se vende muchísimo y que algunos cónsules parecen promotores de Sanitas por la manera en la cual hacen énfasis sobre ese producto. Si nosotros nos vamos a la revisión de los términos y condiciones del producto de Sanitas específicamente, sí tiene un número ilimitado de casos. Sin embargo, los casos médicos están limitados hasta 2,500 euros. Entonces, puedes atenderte todas las veces que quieras, pero hasta ese monto. ¿Y qué va a pasar con un monto mayor que ya no va a estar cubierto por la póliza de Sanitas? Entonces, ahí en dónde entra el producto de AssistCard cuando ya se rebase esa cantidad. Sin embargo, nosotros estamos ya en pláticas con una aseguradora española, de hecho ya prácticamente en implementación, con el proceso de implementación con una aseguradora española, para poder brindar esa protección justo como la embajada española lo está exigiendo para los viajeros mexicanos. Entonces, sí hay algunos países que tienen algunas exigencias específicas para los viajeros. Por ejemplo, Costa Rica es otro país que a raíz de la pandemia fue de los primeros que abrió sus fronteras nuevamente para los viajeros. Y Costa Rica exige una cobertura mínima de $50,000 por COVID, por gastos médicos por COVID, pero también una cobertura adicional que cubra todos los gastos de hospedaje y alojamiento, que es un poco el caso que les ejemplificábamos anteriormente, todos los casos de hospedaje y alimentación por diagnóstico positivo de COVID y que no puedan regresar a su país de origen. Entonces, Costa Rica ya lo está exigiendo de manera muy puntual. Va a crecer el número de países que tengan pues normas muy específicas respecto a los asegurados que llegan a sus países. Seguramente el número de países que implementen este tipo de medidas va a crecer conforme va avanzando el año. Correcto. Gracias, Arturo. Ahí se nos iba otra pregunta. Estaba la parte de la aplicación de la vacuna. Algo que comenta Alberto es, la verdad es un buen comentario.
es conveniente tener una póliza de gastos médicos nacional y además asistir en lugar de una póliza de gastos médicos con cobertura en el extranjero. Sí, además, ¿qué debemos de tomar en cuenta que afecta también el proceso de renovaciones que se tienen con gastos médicos mayores? Un caso, un siniestro, por menor controlado que sea, llega a ser relativamente caro. Estamos hablando de que, por ejemplo, como nos lo comentaba alguien anteriormente, un caso de intoxicación en el extranjero llegó a los $2,000. Y si bien fue cubierto por parte de la póliza de gastos médicos mayores, esto impacta en la siniestralidad de la póliza. Entonces, al momento de hacer el cálculo para la renovación, puede ser que impacte en el costo final de la prima para esa familia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como ya se atendió y ya se tuvo un siniestro con esa póliza, puede ser que el proceso de la renovación se dificulte porque la prima puede aumentar. Entonces, eso también es muy, muy importante y por eso también es un buen acercamiento el contar con una póliza de gastos médicos mayores, pero también un producto de asistencia en viajes para cuando viajen al extranjero. Insisto que se pueden complementar muy bien, ¿no? Totalmente, son totalmente complementarios. Y sí, la verdad es que son muchísimos más los pros, el hecho de contar con ambas coberturas, que el hecho de jugársela a lo mejor con una extensión de cobertura en un extranjero de gastos médicos mayores. Correcto. Entonces, regresando un poquito a la presentación, prácticamente como lo tenemos, este es, digamos, el proceso que ya se los explicaba un poquito. Los asegurados necesitan asistencia y pueden comunicarse con... De hecho, lo que nosotros siempre le recomendamos prácticamente a todos los que adquieren un producto AssistCard es, ante cualquier molestia, ante cualquier cambio de itinerario, ante cualquier siniestro, por muy menor que parezca que sea, ante cualquier dolencia física, pueden empezar con un ligero dolor en el abdomen. Ante el mínimo indicio de que algo no está bien, lo primero que les pedimos es que se comuniquen con AssistCard. Y tenemos distintas líneas para poder hacerlo. Pueden hacerlo vía telefónica, tenemos más de 190 líneas para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo vía la aplicación, a través de la aplicación pueden disparar las solicitudes de asistencia, o pueden hacerlo vía correo electrónico a nuestro correo de assistances@assistcard.com. Una vez que se identifica el caso y que ya tenemos toda la información del viajero, entonces vamos haciendo este proceso de triage, ¿no?, que les comentaba. Dependiendo del caso y de la gravedad del mismo, es que vamos atendiendo cada una de las necesidades. Y posteriormente ya derivamos con los proveedores. Si son proveedores médicos, puede ser que sea un médico que acudió a domicilio, puede ser el mismo centro hospitalario, las clínicas de imagen y diagnóstico, prácticamente todo lo que es necesario para poder cumplir con las expectativas de la asistencia. Y algo que nosotros hacemos con cada una de las interacciones es que vía correo electrónico siempre disparamos una encuesta inmediatamente después de la primera atención. ¿Y por qué es importante esta encuesta en particular? Porque nos ayuda de alguna manera a ir calibrando las expectativas que tienen los viajeros con el servicio que les estamos dando. Y esto, que forma parte de nuestros procesos de calidad que ya fueron auditados y ya fueron registrados en 2019, nos permite tener una mejora constante de nuestro producto y de la calidad que vamos brindando. Entonces, eso es sumamente importante y es algo que se debe de tomar en cuenta. Ahí, Ricardo, no sé cómo vayamos de tiempo, si quieren que continuemos, si quieren que podamos responder más preguntas. Ahí tenemos aproximadamente 15 minutos más, 15 a 20 minutos más. Digo, preguntas, no nos quedan al momento muchas. Nos pregunta José Ramón, ¿qué porcentaje de casos son en pago directo en este caso, en AssistCard? ¿Ustedes cuánto hacen de esa forma? Cuando se hace bajo este protocolo, es decir, que se comunicaron inicialmente con AssistCard, nosotros tenemos un porcentaje del 92% de pago directo. ¿Qué pasa con ese 8% que no entra dentro del pago directo? Puede ser que se hayan
autoasistido, ¿no? Es decir, que ellos mismos acudieron al hospital que tenían más cerca porque era realmente lo que necesitaban en ese momento, no por el hecho de no comunicarse en primera instancia con la CISCAR, quiere decir que ya no se van a atender, pero digamos que entra en un proceso distinto. Entonces, cuando los pacientes se autoasisten, tienen hasta 48 horas para notificar a CISCAR de este proceso de autoatención y nosotros ya comenzamos con todo el proceso. Si nosotros podemos intervenir para que el viajero no gaste nada y nosotros ya entremos como el respaldo financiero, se va nuevamente a la parte de pago directo. Si no, bueno, pues ya se va a la parte de reembolso. Y hay algunos casos, por ejemplo, específicamente en Alemania, en donde todo lo que no es hospitalización no se puede pagar vía pago directo. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la legislación del país no lo permite. Entonces, todos los proveedores médicos que no requieren hospitalización, pueden ser médicos especialistas, médicos de primer contacto, etcétera. Esos casos en particular sí no se pueden hacer vía pago directo. Sin embargo, todos los procesos ya, pues ahora sí que un gasto médico mayor, eso ya entramos nosotros como parte de la garantía. Pero solamente son esos casos en donde no podemos cumplir con la parte del pago directo. Y sí, cerca de un 8% de los casos no proceden vía pago directo. Correcto. Digo, nos pone aquí Sergio, si escuché bien, las sumas son de $150,000 o 150,000 euros. ¿Y con eso es suficiente para un año de cobertura para el mercado de viajeros estudiantiles por un año máximo? Sí, ¿cuáles son los casos más comunes de atención para un viajero? Pueden ser lesiones lesiones en los pies, ¿no? Intoxicaciones, faringitis, etcétera. Es un segmento relativamente propenso a, pues sí, a complicaciones derivadas de los cambios de clima, ¿no? Cambios de alimentación. Entonces, todo está muy ligado a vías respiratorias y enfermedades estomacales. Entonces, sí tenemos ese producto que también inclusive tiene un apartado para cubrir, creo que esa era otra de las preguntas, las actividades deportivas. Correcto, sí. En la parte de actividades deportivas, nuestros productos base cubren todas las actividades deportivas que puedan realizar de manera amateur, es decir, no competencias profesionales, no pueden estar practicando fútbol, que es un deporte de contacto moderado, ¿no? Y ahí es en donde está el esguince, la fractura expuesta, el codo dislocado, que son cosas relativamente, son más comunes de lo que imaginamos, y eso estaría cubierto. Sin embargo, contamos con coberturas adicionales para complementar ciertos productos. Y en la parte de deportes específicamente, contamos con un add-on, así se llaman nuestros productos adicionales, contamos con un add-on de práctica de deportes. Y práctica de deportes ya nos vamos a cubrir deportes extremos y también competencias profesionales de deportes. Y la suma de $5,000 que teníamos para práctica de deportes en el producto base sube a $15,000 por cualquier complicación. Y aquí, con ese producto en específico, hemos cubierto a la Selección Nacional de Rugby, que fue a unas eliminatorias a República Dominicana en 2019. El rugby es un deporte totalmente de contacto, sin embargo, está cubierto dentro de la póliza. Entonces, eso también es muy, muy importante. Hemos pues asegurado a ciertos representativos que van en eliminatorias regionales y también con este adicional de cobertura de deportes, prácticamente también están cubiertos. Correcto. ¿Alguna otra duda? Mira, nos pregunta Adolfo Torres, en caso de viajes en cruceros, ¿las actividades en tierra están cubiertas? Es correcto.
Es correcto, e inclusive tenemos convenios con 3 compañías de cruceros. Obviamente este es un segmento que también está por arrancar nuevamente. Todavía no está en las condiciones particulares para poder retomarse como se tenía anteriormente, que era un negocio, era un segmento brutal en la parte de turismo. Va a comenzar a recuperarse también relativamente pronto. Y sí, en efecto, las actividades que realizan en tierra también están cubiertas. Perfecto. No sé si quieras, por ejemplo, digo, para cerrar un poquito con las coberturas adicionales que ofrece una póliza de asistencia, ¿no? No nada más es la parte médica, la parte de coberturas que, digamos, realmente van a complementar, en este caso, la oferta de gastos médicos, ¿no? Claro. Por ejemplo, tenemos una cobertura adicional llamada Mother Goose, que Mother Goose lo que hace, nuestro producto base cubre cualquier complicación que pudiera tener una mujer embarazada hasta la semana 26 de gestación. Y bueno, pues se cubre cualquier tipo de complicación que se pudiera tener dentro pues, del mismo proceso, ¿no? De la gestación. Sin embargo, prácticamente a partir de la semana 26 nuestro producto base ya no lo tiene. El producto adicional lo que hace es que extiende este tiempo hasta la semana 32, es decir, incluye 6 semanas más en donde prácticamente se puede seguir brindando el mismo tipo de cobertura ante cualquier complicación que se tenga en el embarazo por la misma suma asegurada y se extiende, por así decirlo, hasta la semana 32. ¿Qué pasa? Ya si alguien viaja después de la semana 32, en realidad lo que están haciendo es buscando la nacionalidad en otro lado, pero prácticamente es hasta ahí hasta donde se cubre. Dentro de otro tipo de coberturas adicionales, tenemos los seguros de dispositivos móviles, que nuestro producto corporativo ya tiene de cajón, pero nuestros productos de placer y estudiantil también lo pueden adquirir, en donde se cubre por hasta $500 por robo o extravío de dispositivos móviles, como lo puede ser el celular, tabletas o inclusive laptops. Entonces eso también está cubierto. Y nuestros productos base tienen una cobertura de muerte accidental en transporte público. Eso va incluido ya prácticamente de cajón en todos los productos. Sin embargo, se puede ir ampliando la parte de accidentes personales y se puede adquirir una póliza adicional de muerte accidental, cualquier motivo, de pérdidas orgánicas, y tenemos distintos niveles de sumas aseguradas para poder incluir dentro de los productos. Hay algunos países como Brasil o como Perú que solicitan que el producto tenga una cobertura de muerte accidental o pérdidas orgánicas. Entonces, incluso la repatriación de restos, ¿no? Incluso la repatriación de restos, que de hecho todos nuestros productos ya la incluyen de cajón, pero sí, en efecto, Perú está solicitando que los productos que se emitan ya vayan con estas coberturas en específico. De acuerdo. Pues ya para cerrar, Arturo, porque ya estamos pegados en tiempo, algo que nos preguntan también es edades máximas de contratación. ¿Esto solamente es para gente de determinada edad? O si ya tengo una preexistencia, ya no puedo adquirir una tarjeta de asistencia. Digo, para cerrar un poquito con esta parte. Dos preguntas muy, muy buenas, y eso es muy, muy importante. Las aseguradoras que cuentan con un producto de seguro de viajero tienen límites de contratación de 69 años. Sin embargo, nuestro producto no tiene límite de edad, y eso es muy, muy importante. A partir de los 70 años, de los 70 a los 75 años, el producto tiene un sobrecosto del 50%, y a partir de los 75 años, sin límite de edad, y esto es muy, muy importante, tienen un sobrecosto del 100%, pero pueden todavía adquirir el producto. Y en la parte de preexistencias, esto también es muy, muy importante. Como tal, nuestro producto de cajón incluye la estabilización del primer cuadro agudo a raíz de una preexistencia. Y es que una preexistencia puede ser conocida o no por el asegurado. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros comenzamos el proceso de atención y de repente detectamos que ese caso se deriva de una preexistencia,
entonces se puede decir que hasta ahí se brinda la primera atención. Sin embargo, y regresando un poquito al tema de los productos adicionales, también tenemos una cobertura adicional para preexistencias que cubre hasta $15,000 la atención de una complicación por preexistencia. Entonces, eso también es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque suelen ser exclusiones prácticamente en cualquier otro producto. Ahora, en caso de querer adquirir, no hay que hacer una solicitud con cuestionario médico y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? No, eso es súper, súper importante y es también prácticamente una de las grandes diferencias. No hay que llenar ningún cuestionario médico ni nada por el estilo. Perfecto. Pues no sé, ¿alguna conclusión, Arturo, que quieras compartir? Yo creo que, y un poquito como lo comentábamos al inicio de la conversación, estamos en un momento ideal para poder sumar este tipo de productos a nuestra base de oferta base. ¿A qué voy con esto? Que prácticamente el segmento de viajes va a comenzar a crecer de manera exponencial mientras pues la gente se siga vacunando, se sigan encontrando pues tratamientos para la enfermedad, ¿no? O sea, COVID detuvo el segmento de una manera brutal, pero la sociedad está viajando y está viajando cada vez más y lo podemos ver en muchísimos destinos de México en donde prácticamente el turismo ya está como casi al mismo nivel previo a la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que pospuso sus viajes durante 2020 están esperando el mínimo indicio de que pueden volver a agendarlos y la gente va a viajar como no lo había hecho en mucho tiempo. Entonces, estamos en un muy buen momento de poder entender estos productos, pues, aceptar o más bien identificar cuáles son las características, cómo se complementa con los productos que ya ofrecemos y poder integrarlo a nuestra cartera base de productos. No nada más como algo emergente, sino que sea algo que se ofrezca de manera proactiva en nuestra cartera de clientes. Entonces, prácticamente eso, estamos a muy buen tiempo de hacerlo y qué bueno que se brindó esta oportunidad para poder platicar con ustedes. Hombre, al contrario, la verdad es que es un gusto pues tenerte aquí, platicar contigo. ¿Dónde te pueden encontrar? Me están preguntando. ¿Tienes alguna en tu presentación, algún correo o algún teléfono donde te puedan encontrar? Sí, claro, me pueden encontrar, lo puedo poner en el chat, Sí, pero por me favor. pueden encontrar en mi correo electrónico es arturo.hernandez@assistcard.com. A ver, lo Y vamos a escribir. sí, Arturo.hernández con Z, ¿verdad? sí, Assistcard.com. así es. Y el número telefónico es 55 15 33 55 15 33. 7392. Perfecto. Para los que estén interesados en contactarlo, ahí están sus datos de contacto. Pues Arturo, nuevamente a nombre del Comité de Salud y Vida de AMASFAC, a nombre del actuario Julio Verduzco, presidente del Comité de Salud y Vida, a nombre de AMASFAC a nivel nacional, de nuestro presidente Alejandro Sobera, pues te damos las gracias por habernos acompañado en esta plática que sin duda nos ha abierto pues un panorama distinto, ¿no? Y nos ha puesto en qué pensar, en realmente viajar seguros al extranjero y ayudar también a nuestros clientes y asesorar a nuestros clientes para que lo hagan de la mejor forma, ¿no? Creo que esto es con lo que yo me quedo, con la importancia de saber que hay forma de complementar pues la cobertura y lo que hoy ofrecemos y pues la verdad es que estamos muy contentos. Ojalá que podamos tener alguna charla más adelante ya para hablar de algún otro tema en específico. Nos ponen aquí Sergio, pues que felicidades, Marisabel, y bueno, pues para terminar, muchas gracias a todos. Hay que seguirnos cuidando. Si hay que viajar, pues hay que viajar conscientes y viajar seguros.
Así es. Pues nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a la MASFAC, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad es que ha sido un verdadero honor para mí el poder compartir este tema que no es por nada, me apasiona mucho, pero que creemos que es más que oportuno en estos momentos. Un abrazo. Un abrazo. En Amasfa creamos valor para ti.